Era mi hijo, es mi hijito mayor, mi hermana Valdria arrancó de mis entrañas, de mi corazón. Yo te prometo, te lo juro, que esos dos hijos... La madrugada del 25 de abril de 2026, la policía del Perú llegó a Manantiales del Inca, un conjunto de viviendas a las afueras de la ciudad de Cusco. El aroma del humo de leña y de verduras hervidas se mezclaba con un hedor desconocido que emanaba de una casa de adobes. Los agentes, guiados por una llamada anónima, irrumpieron en la vivienda. En la cocina encontraron dos ollas de metal de gran tamaño, una con la cabeza de un hombre sumergida en un caldo amarillento y otra con huesos y trozos de carne entre zanahorias y cebollas. A pocos metros, cubos de plástico escondían restos humanos distribuidos como si fueran piezas de un macabro rompecabezas. La escena era tan cruda que hasta los experimentados peritos dudaron si estaban frente a una pesadilla o una realidad que desafiaba cualquier noción de humanidad. Ese día empezó a gestarse una historia que rápidamente invadiría titulares, debates y miedos. El protagonista de esa tragedia era Rudy Benavides Charaya, un guía de turismo de 46 años conocido como el embajador de los Andes por su pasión por divulgar la cultura cusqueña. Su desaparición había sido reportada una semana antes y ahora su nombre estaría inevitablemente ligado a una atrocidad que hasta entonces parecía sacada de una novela de horror. Pero antes de iniciar con este macabro caso, quisiera enviar un saludo muy especial a Birma San, que me escribió: Tess, no dejo de asombrarme de la excelente narración que tenés y lo mucho que investigas y respetas cada caso. Me gustaría, si es posible, que hagas un video del caso argentino de Ramoncito. Gracias por ser mi compañía, pues muchísimas gracias a ti por tu mensaje, por tus palabras, gracias por todo, te envío un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, Argentina. Y con respecto al caso de Ramoncito, ya lo tengo en mi canal, así que nada más buscas Ramoncito Tess Misterios y seguramente lo encontrarás en YouTube. Te envío un fuerte beso y cuídate mucho. También quiero saludar a Ana Lukumi, que me escribió: hola Tess, espero que estés bien, solo quiero colaborarte para que sigas adelante con lo que haces para tus seguidores. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Tu apoyo hace que yo pueda crear más contenido, así que te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer apoyándome a través de PayPal o si no, con un super gracias. Tienes toda la información del PayPal aquí en la descripción del video y sabes que te saludaré en un próximo contenido. Sin más, ahora sí, continuemos con el caso. Antes de convertirse en protagonista involuntario de un crimen atroz, Rudy Benavides era una figura reconocida en el sector turístico. Nacido en una familia humilde de Cusco, creció rodeado de las tradiciones andinas y de la devoción al Taitacha de los temblores, una imagen de Cristo considerada milagrosa por los cusqueños. De joven estudió historia local y aprendió inglés y francés para poder compartir las leyendas de su tierra con viajeros de todo el mundo. Su carisma y conocimiento le ganaron el apodo de embajador de los Andes, guió innumerables procesiones, fue parte del coro tradicional Las Chaiñas y solía cantar cantos que mezclaban quechua y castellano para explicar el origen de las festividades. ¿Qué cosa has recibido tú en algún momento a lo largo ya de esta vida? ¿Alguna bendición que has podido recibir por parte de Tlaitacha? Hay muchas anécdotas, pero una de ellas es la salud sobre todo. Yo estoy un poco mal, delicado de salud, tanto invocación a nuestro Taitacha de los temblores y ahora me encuentro un poco mejor. La salud sobre todo es el que el Señor nos da. También era hijo devoto, vivía con su madre, Aide Charaya, una mujer mayor que dependía emocionalmente de él. Cada mañana, antes de salir a trabajar, le preparaba café y prometía regresar para cenar. El sábado 18 de abril de 2026, siguió la misma rutina. Se despidió de su madre con un beso y la frase que terminaría grabada en la memoria colectiva: chao mamá, ya vuelvo. Su destino, sin embargo, no sería el restaurante donde laboraba de mesero para complementar sus ingresos, sino una casa que pronto se convertiría en escenario de horror.
La noche del 18 de abril inició como tantas otras en la ciudad imperial. Rudy terminó su turno en un restaurante del centro y decidió reunirse con conocidos para beber. En un bar cercano encontró a Gabriel Alexis Luis Condori Olmedo y a Óscar Franco Tinco, dos jóvenes de 21 años originarios de la provincia de la Convención. No eran amigos íntimos, pero solían coincidir en reuniones. Según reconstrucciones fiscales posteriores, la conversación fluía entre tragos. Rudy, cansado por la jornada, aceptó continuar la fiesta en la casa de uno de ellos en la urbanización Manantiales del Inca. Allí, entre botellas de licor y música improvisada, la plática se volvió más íntima y la confianza se mezcló con la temeridad. Para los vecinos, aquella vivienda era conocida por las reuniones de jóvenes y el consumo de alcohol y sustancias. Algunos ya habían denunciado la situación, pero nunca obtuvieron respuesta. Esa noche, Rudy ignoró las alertas y subió las escaleras de la casa con su nueva compañía. Los presentes compartieron cerveza, aguardiente y algo de la planta verde. Pasadas las 12 de la noche, el guía de turismo, agotado por el trabajo y el alcohol, se quedó dormido en un sofá. Ese instante de vulnerabilidad fue aprovechado por sus acompañantes para ejecutar un plan inimaginable. Gabriel Condori y Óscar Franco Tinco eran dos jóvenes que, pese a su corta edad, arrastraban historias oscuras. Ambos procedían de la Convención, una provincia selvática donde la pobreza y las oportunidades limitadas empujan a muchos a migrar a Cusco. Según la investigación, Franco Tinco tenía antecedentes por abuso íntimo de dos menores de 13 y 15 años, además de una denuncia por acoso sexual. Las autoridades confirmaron que, tras su captura, los dos dieron positivo en exámenes de toxicología. La casa donde vivían era conocida por las fiestas descontroladas. Los vecinos habían alertado a la policía sobre el consumo excesivo de alcohol y actividades irregulares. La relación entre los asesinos y Rudy era superficial. Ambos jóvenes admiraban el estilo de vida del guía, quien solía compartir sus historias con generosidad. Sin embargo, tras horas de beber, la admiración se transformó en deseo de aprovecharse de él. Los fiscales sospechan que Condori y Franco planearon robarle en cuanto se quedara dormido. Lo que no está claro es si el asesinato fue premeditado o producto de una escalada de violencia alimentaria por el alcohol y las sustancias ilegales. Lo cierto es que, cuando Rudy se recostó en aquel sofá, su destino quedó en manos de dos personas que estaban dispuestas a cruzar las líneas de la barbarie. De acuerdo con la reconstrucción oficial, pasada la medianoche, Óscar Franco Tinco se acercó a Rudy con una navaja plegable y le propinó un corte profundo en el cuello. La herida fue tan severa que prácticamente seccionó la tráquea y las arterias principales. Rudy, todavía adormecido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su sangre brotó sobre el suelo de tierra. En paralelo, Gabriel Condori tomó un tenedor y un martillo y lo golpeó repetidamente en la cabeza. La violencia fue sistemática y sin pausa. El guía de turismo murió sin poder defenderse, envuelto en el humo del alcohol y el humo de un fogón improvisado. La última imagen en su memoria quizás fue el rostro borroso de quienes momentos antes le habían propuesto brindar por la amistad. Cuando los ataques cesaron, el silencio fue reemplazado por el goteo de sangre y por un murmullo inquietante, la discusión sobre qué hacer con el cuerpo. Ambos agresores miraron el cadáver y comprendieron que su acto los había condenado. En lugar de pedir ayuda o escapar, optaron por una decisión aún más perturbadora: descuartizar y desaparecer cualquier evidencia. Antes de comenzar la mutilación, los asesinos decidieron obtener dinero del teléfono móvil de Rudy. Revisaron sus bolsillos, encontraron su celular y lo llevaron al centro comercial El Molino, un mercado informal donde se compran y venden aparatos electrónicos. Lo vendieron por 110 soles. Ese dinero lo destinaron a comprar más licor, marihuana y herramientas, bolsas plásticas, una comba para golpear huesos y
otros utensilios destinados a eliminar cualquier rastro. La frialdad con la que continuaron la fiesta contrasta con la brutalidad del crimen. Bebieron, fumaron y se jactaron de haber obtenido ganancias rápidas mientras la sangre del guía se secaba en el suelo. Su objetivo era ganar tiempo y adormecer sus propias conciencias. En paralelo, la madre de Rudy comenzó a inquietarse. Al no recibir llamadas de su hijo, comenzó a enviar mensajes y a llamar a sus amigos. La noche transcurría entre angustia y esperanza. Aide Charaya estaba acostumbrada a que su hijo llegara tarde después de guiar excursiones, pero jamás dejaba de avisar. La ausencia de noticias intensificó su miedo, sin saber que, en otra parte de la ciudad, su primogénito estaba siendo despedazado. Con licor y marihuana en el cuerpo, Cóndori y Franco regresaron al domicilio para enfrentar la macabra tarea de desmembrar el cuerpo. Utilizaron cuchillos, hachas y la comba para separar brazos y piernas. Los huesos largos fueron triturados con el mazo y almacenados en bolsas. Algunas partes fueron entregadas a los 7 perros que habitaban la propiedad, como si se tratara de desperdicios. Otros fragmentos fueron colocados en recipientes y ollas. Cada corte era un intento desesperado de borrar lo evidente. Sin embargo, el horror iba en aumento. Mientras manipulaban los restos, los jóvenes se percataban de que la carne humana tenía un aspecto similar al de cualquier animal. Las líneas entre humanidad y bestialidad comenzaban a difuminarse. La mezcla de sustancias y adrenalina los llevó a una conclusión escalofriante. Podían aprovechar la carne para alimentarse. Lo que siguió transformó el crimen en una pesadilla que ocuparía portadas internacionales. Según la fiscal Tamara Catacora, en un momento, Óscar Franco Tinco, hambriento y ebrio, le pidió a Gabriel Cóndori que cocinara parte de la carne de Rudy porque no habían comido desde el sábado. Cóndori accedió, encendieron el fogón, limpiaron trozos de carne y los colocaron en una olla con agua hirviendo. Añadieron zanahorias, cebollas y especias. La escena era surrealista. 2 jóvenes cocinando a un hombre al que horas antes habían llamado amigo. Mientras la carne se ablandaba, se sirvieron los primeros pedazos y los ingirieron sin mostrar remordimiento. Aquella olla, más tarde encontrada por la policía, se convirtió en prueba irrefutable de un caso de canibalismo y descuartizamiento. El acto de comer a Rudy alteró definitivamente cualquier posibilidad de redención. No se trataba solo de ocultar el crimen, sino de una transgresión moral y cultural que conmocionaría a todo Perú. En la cosmovisión andina, el cuerpo humano tiene un carácter sagrado y cualquier ultraje es considerado un sacrilegio. Los asesinos no solo profanaron ese cuerpo, sino que también lo convirtieron en alimento, revelando un nivel de deshumanización que nadie podía imaginar. Mientras en la casa de Manantiales del Inca se perpetraba la barbarie, en otra parte de Cusco, Aide Charaya comenzaba una búsqueda desesperada. El 19 de abril, tras ver que su hijo no regresaba y que su teléfono no respondía, acudió a la comisaría para reportar la desaparición. Amigos, colegas y familiares organizaron brigadas de búsqueda, recorrieron calles, hospitales y discotecas, pegaron afiches con el rostro de Rudy y ofrecieron recompensas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de esperanza. El sector turístico donde Benavides era conocido se volcó en su apoyo, recordando sus anécdotas como guía y sus canciones en quechua. Entre tanto, los asesinos continuaban consumiendo alcohol y elaborando planes para eliminar los restos. La angustia de Aide se transformó en rabia cuando sintió falta de apoyo de las autoridades. Según sus allegados, ella solía decir que la policía no la tomaba en serio. Pese a la denuncia, nadie se acercó a la casa de los sospechosos. Nadie revisó la zona donde Rudy fue visto por última vez. Los días pasaron y la presión mediática aumentó, obligando a la policía a actuar. La llamada anónima que llegó el 25 de abril, una semana después del crimen, fue el detonante para que los agentes finalmente irrumpieran en el inmueble.
Señala que comenzaron a ingerir distintas bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, quedándose dormido la víctima. Y al momento de despertarse a medianoche, en la madrugada, es donde le infieren los primeros cortes. Cuando los agentes del orden entraron en la casa, encontraron un olor indescriptible. La cocina estaba cubierta de restos de comida y de sangre. En una esquina, 2 ollas servían con fragmentos humanos mezclados con zanahorias y cebollas. Uno de los oficiales, acostumbrado a escenas violentas, comentó que nunca había visto algo igual. En los baldes de plástico descubrieron brazos, piernas y huesos triturados. La cabeza de Rudy, con los ojos semicerrados, flotaba entre un caldo espeso. El coronel Carlos Guisado, jefe de la región policial de Cusco, confirmó más tarde que la escena fue una de las más perturbadoras en la historia policial de la región. El cuerpo ha sido hallado descuartizado, desmembrado, mutilado. La casa fue acordonada rápidamente y se convocó a peritos forenses. Se tomaron muestras del caldo y de las verduras para corroborar la presencia de tejidos humanos. Fotografías de la escena se filtraron a los medios, generando horror y debates sobre la ética de difundir imágenes tan explícitas. En un principio, las autoridades no descartaron la posibilidad de rituales o prácticas satánicas, pero pronto la investigación se enfocó en los 2 jóvenes que compartieron la última noche con Rudy. La fiscal Tamara Catacora asumió el caso con diligencia. Se recabaron declaraciones de testigos, se revisaron cámaras de seguridad y se rastrearon las últimas llamadas de Rudy. El informante anónimo señaló que los jóvenes habían vendido el teléfono de la víctima en el centro comercial El Molino, lo que permitió a la policía localizar al comprador y recuperar el aparato. Con los registros del GPS se trazó la ruta que siguió la señal del dispositivo. Esto llevó a la policía a identificar a Gabriel Condori y Oscar Franco Tinco como los últimos acompañantes de la víctima. Además, se descubrió que la vivienda donde ocurrió el crimen era propiedad de un familiar de uno de los acusados. Los vecinos relataron que esa casa siempre estaba llena de ruidos extraños y olores fuertes. Al reconstruir la escena, los peritos hallaron huellas de sangre en distintas superficies, algunas de las cuales habían sido pintadas con cal en un intento de ocultarlas. Las pruebas forenses confirmaron que los restos hallados en las ollas y en los baldes pertenecían a Rudy. Los exámenes de toxicología realizados a los sospechosos al momento de su captura revelaron presencia de alcohol y de la planta verde. El Ministerio Público calificó el móvil del crimen como un acto de ferocidad, es decir, con especial crueldad y ensañamiento. Para sostener la acusación, se ordenaron pericias biológicas y antropológicas que permitieran determinar la forma exacta en que se cortó cada parte del cuerpo y si existía algún patrón ritual. Las entrevistas a los acusados revelaron contradicciones. Mientras uno alegaba que el homicidio fue accidental, el otro aceptaba haber consumido la carne de la víctima. Sin embargo, ambos coincidían en que la idea de descuartizar y cocinar los restos surgió por improvisación. La detención de Gabriel Condori y Oscar Franco Tinco se produjo el 25 de abril, exactamente una semana después del crimen. La policía los encontró en el centro de Cusco, caminando como si nada hubiera ocurrido. Al momento de intervenirlos, Condori confesó los pormenores del descuartizamiento con una frialdad que indignó a los familiares presentes, quienes intentaron lincharlo. Según testigos, el joven relató cómo cortaron el cuerpo, alimentaron a los perros y se sirvieron la carne cocida. Oscar Franco Tinco permaneció mayormente en silencio, pero su historial criminal y la sangre encontrada en su ropa lo incriminaban. Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Catacora expuso las pruebas, la confesión, las evaluaciones psiquiátricas y la cronología de los hechos. Las autoridades confirmaron en audiencia que Franco Tinco tenía antecedentes por abuso a 2 menores y una denuncia por acoso sexual
sexual, como les comentaba, y esto generó más indignación. El juez ordenó 9 meses de prisión preventiva para ambos imputados, que serían internados en el penal de varones de Quencoro. Durante su traslado al penal, una turba intentó detener el vehículo policial para linchar a los acusados. Agentes antidisturbios tuvieron que dispersar a la multitud. El arresto de los sospechosos no apaciguó el clamor popular. Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Muchos comparaban el caso con crímenes de ficción y lo calificaban como uno de los más atroces de la historia del Perú. Programas de televisión debatían constantemente si se trataba de un acto de canibalismo premeditado o de una improvisación bestial. Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre el peligro de un linchamiento mediático que entorpeciera el debido proceso, pero la población estaba cegada por el dolor y la indignación. Las imágenes de la olla con restos humanos mezclados con zanahorias y cebollas fueron repetidas en noticieros y compartidas en grupos de WhatsApp. La palabra canibalismo apareció en titulares en mayúsculas. Expertos en criminología fueron invitados a analizar la psicología de los acusados. Algunos señalaron que el consumo de sustancias y la exposición a violencia temprana pudieron haber desencadenado una respuesta deshumanizada. Otros opinaron que se trató de un asesinato motivado por el deseo de robo, seguido de un impulso de supervivencia al comer la carne. Lo cierto es que las circunstancias exactas de por qué decidieron cocer los restos con verduras siguen siendo materia de debate. ¿Por qué dos jóvenes apenas veinteañeros decidieron matar y comer a un hombre que parecía no representar ninguna amenaza? Para la fiscalía, el móvil del crimen estuvo vinculado al robo y a la ferocidad. Se presentaron pruebas de que antes de asesinarlo, los acusados discutieron sobre la posibilidad de quitarle sus pertenencias. Los 110 soles obtenidos por la venta de su teléfono sirvieron para comprar más alcohol y sustancias. La pobreza, la falta de oportunidades y el consumo de sustancias habrían creado una mezcla explosiva. Algunos sugirieron que los jóvenes pudieran haber estado influenciados por contenidos violentos en internet o por una necesidad de probar límites bajo la influencia de alucinógenos. La figura penal de ferocidad se aplica cuando el asesinato se realiza con crueldad extrema, ensañamiento y humillación a la víctima. En el caso de Rudy, el Ministerio Público señaló que descuartizar el cuerpo, alimentar a los perros con los restos y cocinar la carne con verduras superaba cualquier simple motivación de ocultar un delito. Además, la confesión sin remordimiento de Gabriel Cóndori y el antecedente de abuso de Óscar Franco agravaron la percepción de peligrosidad de los acusados. Las pericias psicológicas indicaron que ambos presentaban rasgos de insensibilidad y ausencia de empatía, lo que podría influir en el resultado de un juicio futuro. Tras el dictamen de prisión preventiva, el caso avanzó lentamente en el sistema judicial. Abogados defensores intentaron argumentar que sus clientes eran consumidores de sustancias, que no tenían pleno control de sus actos. La fiscalía, por su parte, reforzó la acusación con testimonios de vecinos, pruebas forenses y evaluaciones psiquiátricas. El presidente de la Junta de Fiscales, Manuel Mayorga, anunció que se realizaban pericias biológicas y antropológicas para sustentar una acusación sólida. Estas pericias podrían determinar no solo el número de puñaladas y golpes, sino también el tiempo exacto que tardaron en desmembrar el cuerpo y cocinarlo. La sociedad cusqueña, acostumbrada a demandar justicia con prontitud, se frustraba ante la lentitud del sistema. Sin embargo, expertos en derecho explicaban que un caso con elementos tan excepcionales requería diligencia y rigurosidad. Organizaciones de derechos humanos insistían en que, pese a la atrocidad del crimen, los acusados debían tener un proceso justo. Mientras tanto, los familiares de Rudy participaban en marchas con velas recordando al guía con canciones y fotografías.
Cuando el hombre de 46 años, vencido por el alcohol, se quedó dormido, no solo lo mataron, lo desmembraron con cada objeto que tenían a su alcance para luego cocinar sus restos. Aide Charaya se convirtió en un símbolo de la resiliencia. Tras la muerte de su hijo, transformó un rincón de su casa en un altar con las pertenencias de Rudy, su sombrero de paño, las guías que utilizaba para narrar la historia del imperio incaico y una imagen del Taitacha de los temblores. Cada noche encendía una vela y hablaba con él como si aún estuviera presente. Declaró a los medios que le habían arrancado a su hijo de las entrañas y que no descansaría hasta verlo descansar en paz. Lideró marchas, habló ante el municipio y exigió protocolos de seguridad para guías turísticos. Su dolor dio origen a un movimiento de familiares de víctimas de violencia extrema que exige reformas legales. En sus declaraciones, Aide recordó anécdotas de la infancia de Rudy, cómo él escalaba árboles para buscar frutas, cómo bailaba en las fiestas patronales y cómo soñaba con estudiar arqueología. Recordó que su hijo se había ofrecido como voluntario durante la pandemia para ayudar a familias de turistas varados en Cusco. Cada recuerdo contrastaba con la forma en que fue asesinado. Al mismo tiempo, su historia motivó a muchas madres que también habían perdido hijos en la violencia a que alzaran su voz. La lucha de Aide transformó la tragedia personal en un reclamo social por la dignidad de las víctimas. Y antes de irme quisiera recomendarte este caso que tienes por acá, sobre un caso reciente de un hijo de un estafador que terminó en manos de un grupo criminal que lo torturó en video. Así que si quieres ver todos los detalles de este macabro caso reciente, solamente dale clic aquí.